Pues nuestra vida, nosotros como campesinos, pues totalmente estamos marginados, estamos discriminados como campesino, como pobre, como trabajador del campo. Eso es lo que tenemos bien claro en Guatemala. Como a las 8 o 9 de la mañana ingresaron un grupo de policías junto con el Ministerio Público. Nos dijeron que es una orden de desalojo, pero nos dieron nada más 30 minutos para destruir nuestras casas. Y nosotros a eso no aceptamos, porque tenemos siembra, tenemos casa, tenemos familia y ¿dónde nos vamos? Entonces totalmente no queremos aceptar, pero a la fuerza hicieron. Que vinieron de noche a matar a nuestro compañero, uno le tiraron aquí y el otro aquí en la pierna salió bajo. Y mi hijo solo el pelo le tocó la bala y aquí tuvo un raspón y así que se huyeron ellos. Y nos logramos así porque si no nos hubieran matado y es peligroso. Y en ese día quemaron bastante toda la ropa y las cosas de nosotros, ya no nos quedamos sin nada. Ellos nos dicen que nosotros somos invasores. Nosotros no somos invasores realmente. Somos el dueño y tenemos derecho. Los invasores son los que vienen lejos, que vienen aquí en Guatemala. No son de aquí de Guatemala. Ellos son invasores. Cañas lo que sembraron después que nos desalojaron acá. La riqueza de nuestra tierra pues se dieron vuelta. Se quedaron como piedras encima, ya no tiene abono, puro piedra, la tierra ya no se puede sembrar. Usted le dije, usted quiere que nos vamos a salir de ese lugar, pero nosotros no comemos caña, le dije. Nosotros comemos maíz, nacimos de maíz, nosotros no comemos caña. Creo yo también usted comes maíz, le dije. Porque, ¿y qué va a pasar con nuestro compañero que está encarcelado? Así le respondí y no contestó nada, porque es cierto, ya sabemos, ya podemos hablar, ya es hora, creo yo, porque si vamos a seguir así encerrados en nuestra casa, no vamos a saber nada de nuestros derechos. No nos movemos, como les digo yo, aunque vengan, venga lo que venga, pero nosotros tenemos que hacer la lucha, les digo yo a mis compañeros aquí.